1. Bienvenidos, hermanos, qué bueno que están en la casa del Señor. Tenemos la oportunidad de glorificar su nombre, de honrarle en esta mañana. También damos la bienvenida a este culto a nuestros hermanos que están participando desde sus hogares en la transmisión y oramos para que el Señor se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a tomar actitud de oración y escuchamos el preludio y de esta manera dedicamos este culto a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre porque nos permites una vez más reunirnos para agradecerte, para honrarte, para alabarte por lo que tú eres, por lo que tú haces en nuestra vida. Te damos gracias porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estás en todo lugar, que estás donde tu pueblo se reúne, ya sea en sus casas, ya sea en el templo. Y pues te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestras faltas para que nuestra adoración a ti sea conforme a tú lo pides. Te damos gracias porque nos permites la vida, porque nos permites la salud y porque en ti encontramos refugio, porque eres nuestra fortaleza. Hoy venimos a adorarte. Te pedimos que este culto sea de tu agrado, que traigas bendición sobre cada uno de los hermanos, de sus familias, y que tú seas honrado de tal manera, Señor, que pues sea de muy agradable delante de tus ojos. También, Padre, te bendecimos porque tú nos has ayudado durante la semana que pasó. Y te rogamos también que traigas fortaleza por las personas que sufren en todo lugar del mundo. Rogamos que tu palabra toque nuestros corazones y que las alabanzas que hoy entonamos sean para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 81 y vamos a darle lectura todos unidos. La palabra de Dios la encontramos Salmo 81 y tiene como título Bondad de Dios y perversidad de Israel. La palabra de Dios dice así: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí.
Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios, y ahora lo hacemos a través del canto Tu nombre levantaré, y el himno 160, De tal manera me amó. Alabanza tu nombre levantaré. Y al término entonamos el himno 160, De tal manera me amó. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Levantaré. Himno 160, De tal manera me amó. Es un himno muy hermoso, habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, obrada en nuestro favor por amor de Dios a cada uno de nosotros. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó.
sin murmurar fue llevado a la cruz. De tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. El inocente Cordero de Dios, de tal manera mi amor, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera mi amor. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. Oramos. Padre, nos acercamos al trono de tu gracia para darte la alabanza de nuestro corazón, reconociendo tu grandeza, tu poder en medio de nosotros, reconociendo, Padre, que haces tu voluntad en nuestra vida y te glorificas, Padre, grandemente en todos nosotros. En esta mañana te estamos entregando la gratitud de nuestro corazón por todas tus bondades, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Recibe, Padre, nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, recibe, Padre, toda nuestra adoración, porque te reconocemos como nuestro Dios todopoderoso, como el único que puede hacer grandes maravillas en medio de nosotros. Te estamos entonces, Padre, dando toda la alabanza y todo el reconocimiento. Rogamos también, perdona todos los pecados que hemos cometido. Tú sabes, Padre, cuántas veces te hemos ofendido, y suplicamos, Padre, que tu grandeza y tu poder sea con nosotros, de manera que podamos ser restaurados, reconciliados contigo, y nuestra vida entonces, Señor, solo sea un reflejo de tu grandeza, de tu santidad, de tu poder. En esta mañana, Padre, ponemos delante de tus manos benditas todos nuestros motivos de oración. Conoces, Padre, lo que hay en la vida, en el corazón, en la petición de cada uno de mis hermanos aquí presentes o participantes en este culto desde sus hogares. Rogamos, Padre, que tú los tomes en tus manos benditas, que tu gracia, tu misericordia se manifieste con ellos, dándoles, Señor, fortaleza, dándoles bendición, dándoles sanidad a sus enfermos, manifestándote, Padre, con poder en cada una de sus necesidades, sus luchas, sus angustias o todos sus problemas que pudieran estar atravesando. Oramos, Padre, porque sabemos que eres bueno y podemos esperar con toda seguridad en ti, y vas a hacer, Señor, tu voluntad grandiosa en todos nosotros. En este momento, Padre, ponemos en tus manos la familia Espinosa Escobedo, nuestra hermana Tere, Nubia, Rubí. Padre, porque has tomado en tus manos a nuestro hermano Uriel, lo has llamado a tu presencia, y te damos la gloria porque tú lo has hecho de esa manera. Pero queremos suplicarte, Padre, que tú te manifiestes en la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas,
para que en este momento ellos puedan sentir que tú estás acompañándolas, para que tu fortaleza, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo se derrame abundantemente en sus vidas. Tómales, Padre, en tus manos poderosos. En este momento ellas te necesitan. Y rogamos entonces, Padre, que te glorifiques grande y poderosamente en sus vidas. Y permite, Padre, que todos podamos también sentir la presencia de tu Espíritu Santo en esta situación. Seguimos orando también por todos nuestros hermanos que están atravesando por momentos difíciles. Oramos por Carlita, oramos por nuestra hermana Ana María, por Yael, por Yareli. Estamos orando, Padre, por la familia Cruz Villalpando. Estamos orando, Padre, por todos aquellos hermanos nuestros que durante este tiempo de pandemia han sufrido la pérdida de un ser querido, para que tú les des tu compañía y tu fortaleza. Estamos orando, Padre, para que tú intervengas en medio de esta humanidad y encontremos la respuesta, la ayuda para enfrentarnos, Padre, a este virus. Estamos orando, Padre, por todas las familias de tu iglesia y por todo el mundo. Y quiero pedirte, Padre, por los pastores que esta semana se han contagiado. El pastor Pérez, el pastor Andrés, su esposa Ruth. Estamos orando, Padre, por Rosalinda, la esposa de otro pastor que apenas están restaurándose. Y estamos orando, Padre, por todos los hermanos que están sufriendo esta situación. Rogamos también, Padre, que tú te manifiestes en todo el personal médico, todos aquellos que tienen que ver con alguna área de atención médica y los hospitales, para que tu gracia esté con ellos y sus familias y los fortalezcas. Estamos orando, Padre, para que tú sigas estando con nosotros y nos llenes de tu presencia y de tu poder. Rogamos, Padre, que tú estés entonces con nosotros, escucha nuestra oración y glorifícate grande y poderosamente en nuestras vidas. Todo, Padre, te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Mateo capítulo 26, del 1 al 16. Mateo 26, del 1 al 16. La palabra de Dios es lámpara para nuestra vida. Ella dirige nuestro camino y pues leámosla con entendimiento, conozcamos lo que Él tiene para nuestras vidas. 26 del 1 al 16 dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. De A. Carson escribe estas palabras: lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Lo comento brevemente. Esta persona dice que los discípulos de Jesús deben renunciar a sus propios intereses y volver de todo corazón a los intereses de Jesús. Durante las semanas pasadas estudiamos el capítulo 24 y 25 de Mateo, donde Jesús respondió la pregunta hecha por sus discípulos en el capítulo 24, versículo 3, que dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en la respuesta que Jesús dio a sus discípulos, habló de la importancia de estar preparados para el día de su segunda venida. Señaló también la necesidad de estar con gran expectación para ese día y exigió a sus discípulos que se mantuvieran fiel a Él mientras Él regresaba. Y en sus enseñanzas encontramos las demandas de Jesús a sus discípulos para que se concentren en los propósitos del reino de los cielos. Ahora el Evangelio de Mateo nos dice lo que sucedió a continuación, después de haber terminado este discurso. Por eso dice el versículo número 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces lo que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente lo que sucedió una vez que Jesús acabó el discurso registrado en los capítulos 24 y 25. Matthew Henry nos dice que a partir de este capítulo 26 se inicia la narración de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesús, y agrega que este capítulo, después de Lucas capítulo número 1, es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Así que hoy la reflexión de la palabra de Dios va a estar basado en el capítulo 26, versículo 1 al 16, y nuestro tema lleva por título 2 días antes de la Pascua. 2 días antes de la Pascua, y vamos a conocer los acontecimientos suscitados con Jesús relacionados con su crucifixión. Así que damos inicio a esta reflexión y vemos en primer lugar, Jesús hace recordatorios importantes a sus discípulos. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Jesús está con sus discípulos, nos dice el evangelista. Así que les hace un recordatorio. De acuerdo con las palabras de Jesús en este versículo número 2, los discípulos tenían conocimiento de 2 cosas. 1, la proximidad de la celebración de la Pascua, y 2, del sufrimiento que le venía a Jesús en Jerusalén en manos de los líderes religiosos de ese pueblo. Respecto a la Pascua, sabemos o aprendemos que la Pascua
era una fiesta judía donde se comía el cordero. Esta fiesta se celebraba el día 14 del mes de Nisán con la muerte del cordero y precedía a la fiesta de los panes sin levadura que duraban los próximos 7 días para concluir entonces con la fiesta el día 21 del mes. Era una celebración que Dios había instituido desde el día de la salida de Israel de Egipto y seguía celebrándose en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Todo judío entonces debía prepararse para la Pascua, incluyendo al Señor Jesús y a sus discípulos, porque los preparativos iniciaban desde el día 10 del mes. Ese día se seleccionaba el cordero del sacrificio y se guardaba hasta el día 14, el día en que se sacrificaba. De manera que esta fiesta era del conocimiento de todo judío, pues lo celebraban año con año y, como dije, incluía aún a nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús está diciéndole a sus discípulos: sabéis, dentro de 2 días vamos a celebrar la Pascua. En relación al sufrimiento de Jesús en Jerusalén, también encontramos en la Biblia que era del conocimiento de los discípulos. Mateo ya había señalado que Jesús había dicho esto, había señalado acerca de su sufrimiento con anterioridad. Lo había hecho, según en el Evangelio de Mateo, por lo menos 3 veces. Mateo 16, versículo 21 al 23, Mateo 17, versículo 22 y 23, Mateo 20, del 17 al 19. De manera que Jesús solo estaba recordándoles lo que ellos ya sabían respecto a su sufrimiento en Jerusalén. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué Jesús les recuerda a sus discípulos respecto a estos 2 acontecimientos? Y me atrevo a pensar que es para que realizaran todos los preparativos necesarios para la celebración de la Pascua. Si faltan 2 días para la celebración de la Pascua, tenemos que hacer revisión. ¿Ya tenemos todo listo? ¿Ya están todos los preparativos? ¿Vamos al tiempo? ¿Estamos al corriente? Y ahora, en cuanto a su sacrificio, yo supongo que era para que ellos no fueran sorprendidos, para que cuando sucedan estas cosas, a ellos no los tome por sorpresa. Estos acontecimientos entonces deben de tomarse en cuenta y Jesús está recordándole a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, ¿qué sucedió? Ya lo recordaron, ¿qué sucedió? Y vemos que el Evangelio de Mateo nos da detalles de 2 acontecimientos. El primer acontecimiento, versículo 3 al 5. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos personajes, líderes de Israel, responsables de la adoración a Dios durante esos días de la Pascua y de los panes sin levadura, debían estar haciendo preparativos para la Pascua. Sin embargo, se nos dice que ellos tenían otra prioridad. Fíjense qué tremendo. Todo judío debe estar haciendo preparativos para la Pascua. Pero los líderes religiosos, los que encabezaban la fiesta, tenían otra prioridad. Y su prioridad era prender a Jesús y matarle. Para llevar a cabo entonces sus planes,
se reunieron en la casa de Caifás. Allí celebraron una reunión para planear la estrategia a seguir. El plan de la muerte de Jesús no se originó en esa reunión, ya se había establecido desde antes. En esta reunión, lo único que se trató es cómo vamos a llevar a cabo el plan. En esa reunión acordaron el mecanismo a seguir. Ellos dijeron que había que aprender a Jesús y darle muerte, pero que no debían hacerlo durante la celebración de la fiesta de la Pascua para que no hubiera ningún alboroto entre la multitud. Entonces, ellos no pensaban, si matamos a alguien vamos a profanar la fiesta. Ellos estaban pensando, va a haber mucha gente y si aprendemos a Jesús y lo matamos, vamos a tener problemas con la multitud. En lugar de estar ocupados en detalles de la Pascua, estaban ocupados en deshacerse de Jesús. Sin embargo, si tomamos en cuenta las palabras de Juan el Bautista, que señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin darse cuenta, estos personajes estaban seleccionando al Cordero que quita el pecado del mundo. Y estaban entonces cumpliendo las profecías, porque Jesús, hermanos, es el Cordero que libera al ser humano de sus pecados. Y la Escritura, el apóstol Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua. Estos hombres, sin saberlo, estaban seleccionando durante el tiempo apropiado el Cordero que iba a morir por los pecados de la humanidad. El segundo acontecimiento lo encontramos en el versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Nuevamente, Judas era uno de los 12 apóstoles. Ante el recordatorio de la muerte de Jesús, Judas reaccionó de la siguiente manera. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me dan? Y yo se los entrego. No sabemos el momento exacto en que esto sucedió, pero podemos suponer que cuando Judas llegó al concilio, o donde estaban los ancianos, el Sanedrín inmediatamente se reunió para escuchar a Judas y su oferta. Y a cambio le ofrecieron 30 piezas de plata como pago de su traición. Y 30 piezas de plata es el precio que se le daba a un esclavo que había sido acorneado por un buey. Entonces pueden ustedes imaginar, ¿verdad?, lo que esta suma que Judas aceptó por su traición a Jesús es una suma realmente miserable. Pero él acordó entregarlo, y una vez que hubo tal acuerdo, desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús. La pregunta que surge aquí es: ¿qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? William Barclay, un comentarista, nos presenta 3 posibles probabilidades o 3 posibles razones. Uno, dice que pudo haber sido por avaricia. 2, era probable que Judas se sintió desilusionado de Jesús. Y al sentirse desilusionado, entonces él se enojó con él, empezó a odiarlo, porque no era lo que él estaba esperando. Y la tercera razón puede ser, dice Barclay, que Judas no pretendía que Jesús muriera. Solamente estaba vendiéndolo y después no iba a pasar nada. Pero no calculó, dice que puede ser esta una razón, que probablemente él no calculó lo que estaba pasando. Seguramente nunca vamos a saber con exactitud qué lo motivó, pero sí podemos estar seguros de que Judas también estaba cumpliendo las profecías, porque venía la Pascua, se acercaba el sacrificio de Jesús, ¿y cómo vamos a apresurar este hecho? Pues Dios puso todo de manera
que concordara en esos 2 días, para que en esos 2 días se sacrificara el cordero de la Pascua y el cordero que es Jesús también fuese ofrecido en sacrificio. Judas entonces, en lugar de estar enfocado en la celebración de la Pascua y en el martirio de Jesús, Judas se unió con aquellos que deseaban asesinar a Jesús. Y lamentablemente nos dice la Biblia que desde ese momento que recibió las 30 piezas de plata, Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Hoy debemos preguntarnos, hermanos, ¿en qué estás ocupado respecto a tu relación con Dios? Un hipócrita, dice aquí la anécdota, tiburón de los negocios, se creyó en la necesidad de decirle un día al escritor y humorista estadounidense Mark Twain: antes de mi muerte, pienso hacer una peregrinación a Tierra Santa. Quiero subir a lo alto del monte Sinaí para leer en voz alta los 10 mandamientos. Mark Twain le contestó: ¿podría hacer usted una cosa mejor todavía? Quedarse en su casa de Boston y cumplirlos. Muchos pensamos, hermanos, si yo hubiera sido el sacerdote, o el escriba, o el anciano de Israel, o uno de los apóstoles como Judas, no hubiera actuado de la manera que estos señores lo hicieron. Pero la anécdota no recuerda que en realidad, hermanos, no tienes que estar en Tierra Santa, ni tienes que ser el sacerdote de Israel para traicionar a Jesús. Muchas veces los seres humanos estamos traicionando a Jesús. Y muchas veces hablamos de la Escritura, pero la Escritura no es parte de nuestra vida. No estamos enfocados realmente a obedecerla. Y muchas veces hablamos de un cristianismo, pero nuestro cristianismo deja mucho que desear. Y lo que estamos aprendiendo, hermanos, es que el creyente, siendo lo que sea, la profesión que tenga, la responsabilidad que tenga en la iglesia, la función que tenga en el pueblo de Dios, el creyente debe ser fiel a Dios. Porque ser fiel o infiel no depende de que si eres el sacerdote o el apóstol. Lo puedes ser, hermano, desde el lugar donde tú vives. Así que debemos aprender a vivir nuestro cristianismo profundamente comprometidos con Dios, desde lo que somos y con lo que tenemos, para que esto glorifique el nombre de Dios. No digas, es que si yo fuera el pastor, yo fuera más fiel. Hermano, si usted no es fiel como lo es, no lo va a hacer ni aún siendo el pastor. Eso es justamente lo que le pasó a Judas y eso es justamente lo que le pasó al Sanedrín. Segunda enseñanza. Regresamos al versículo 6 al 13. Una mujer prepara a Jesús para su sepultura. Dice así la Biblia: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Los versículos que leímos narra un acontecimiento muy particular. Ustedes recuerdan que dije que el tema de nuestra reflexión era 2 días antes de la Pascua.
Pero ¿saben una cosa, hermanos? Del versículo 6 al 13 no sucedió 2 días antes de la Pascua. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua. Entonces, pues ya se salió del texto, ¿verdad? Del título que le puse al sermón. Pero, pues yo me quedé con este título porque aquí hay algo interesante que quiero señalar. Lo que sucede aquí en el versículo 6 al 13, sucede el sábado anterior, cuando Jesús estuvo en Betania. Pero Mateo y Marcos, guiados por el Espíritu Santo, ponen esta historia dentro de este contexto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Mateo y Marcos quieren resaltar que durante estos días habían personas que estaban buscando oportunidad para matar a Jesús. Había discípulos que tenían temores en sus corazones, pero que no todos estaban actuando igual. Que había discípulos que sí estaban comprometidos con Dios. Y esta mujer, hermanos, entonces va a mostrar cómo sacrifica su vida, sus posesiones, para dárselo a Jesús, para reconocerlo, para declarar que ella creía en Él y que para ella su sacrificio era importante. Por eso el Evangelio de Mateo lo metió, hizo este paréntesis. Si ustedes notaron, yo me salté del 5 al 14. Pero en realidad Mateo hace este paréntesis, mete ahí el versículo 6 al 13 para mostrarnos que contrario a lo que estaban haciendo o lo que iba a hacer Judas Iscariote, esta mujer sí estaba comprometida y quería darle el reconocimiento a Jesús. Así que vemos lo que pasó en esta historia. Una mujer, versículo 6 al 7, unge la cabeza de Jesús con un perfume. Jesús se encontraba en la casa de Simón el leproso, en la aldea de Betania. Había sido invitado a una cena y estando en la mesa, nos dice la Biblia, una mujer se acercó a él con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza. De acuerdo con el Evangelio de Juan, esta mujer era María. Matthew Henry nos dice que este acto puede considerarse como un acto de fe en nuestro Señor Jesús. Ella realmente estaba creyendo que Jesús era el Mesías, era el ungido. Pero también debe considerarse como un acto de amor y respeto hacia Él. Cuando se ama a Jesús con todo el corazón, no hay nada en nuestra vida que no estemos dispuestos a dárselo. Y sobre todo, hermanos, si pensamos en lo bueno o lo suficiente, queremos darle lo mejor y lo que tenemos en nuestra vida para que Él esté contento. Ahora vean la reacción de los discípulos. En el versículo 8 al 9, los discípulos se enojaron, pues consideraron este acto como un desperdicio de dinero. Ellos dijeron, se pudo haber vendido esto a gran precio y se hubieran ayudado a muchos pobres. Pero Jesús se reprocha a los discípulos su actitud. En el versículo 10 al 13, Jesús reprende a sus discípulos porque molestan a esta mujer y alaba la buena acción de esta mujer y dice que Él lo aceptaba porque este acto de la mujer significaba una preparación al cuerpo de Jesús para la sepultura. Jesús está diciendo que María, sin comprenderlo, había ungido a Jesús para su muerte y su sepultura. Entonces Jesús no quería que sus discípulos se preocuparan por el perfume, como si hubiera sido un desperdicio, sino que se concentraran en el acto de la mujer. Jesús estaba diciendo, presten atención
a lo que esta mujer ha hecho. Porque a los pobres siempre van a tener oportunidad de ayudarles. Siempre van a haber pobres y en cualquier momento ustedes pueden ayudarle. Pero saben una cosa, la muerte y el sacrificio de Jesús solo será una vez. Y si tú no te das cuenta de esto, habrás perdido tu oportunidad. ¿Saben cuántas personas se quedan con dolor ante la pérdida de un ser querido? Dicen, si hubiera sabido, le hubiera dado. Si hubiera sabido, le hubiera hecho. Si hubiera sabido, si me hubieran dicho, yo lo hubiera tratado de manera diferente. Pues eso es justamente lo que María hizo. Ella sabía de la proximidad de la muerte de Jesús, así que no quiso pasar por alto esa oportunidad. Cuando tuvo la oportunidad de estar delante de Jesús, le dio lo mejor que había en su corazón, lo honró, lo reconoció. ¿Y saben qué dijo Jesús? Esta mujer me preparó para la sepultura. Y a donde quiera que se hable del Evangelio, esta mujer va a ser recordada porque se enfocó realmente en los propósitos de Dios. Esta mujer está diciendo, Jesús escuchó que un día yo voy a morir, que en Jerusalén voy a morir. Ella dijo, a lo mejor va a ser la última vez que vaya, y antes de que eso pase, yo le voy a mostrar que lo amo. Yo voy a darle lo mejor que tengo para que Jesús siempre recuerde que estuve con él en el momento más difícil de su vida. El texto estudiado nos lleva a reflexionar en lo siguiente. ¿En qué está ocupado la gente, el mundo, el día de hoy? Hermanos, hagan una mirada a su alrededor, en su entorno social, y vean en qué está ocupada la gente el día de hoy. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3, observó que la gente de su tiempo estaba ocupado en esto. Andaban en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. En eso estaba ocupada la gente de su tiempo. Ahora, hermanos, vean en su entorno. ¿En qué está ocupada la gente hoy? Es más, si pensáramos en aquellos que se llaman cristianos, ¿en qué están ocupados hoy? Y hay creyentes que solo están ocupados en orgías, en fiestas, en concupiscencias, en pecados o en idolatrías, adorándose a sí mismos. Si todos andan haciendo esto, ¿qué es lo que el cristiano debe hacer? ¿Notan el entorno? Los líderes religiosos quieren matar a Jesús. Judas quiere entregar a Jesús. ¿Y qué hace María? María adora a Dios. Cuando todo mundo hace lo contrario, o no hace lo que debía hacer, esta mujer estaba adorando a Dios, estaba enfocado en Jesús. Por eso el apóstol Pedro aconseja: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermano, antes de conocer a Jesús, antes de hoy, ¿cómo era tu vida? Si había pecados, si había fiestas, si había desastres, si había todo este tipo de cosas, ya lo que hiciste ya es suficiente. No sigas viviendo igual. Los creyentes en Cristo Jesús debemos marcar la diferencia en nuestra vida y en nuestras acciones. Y esto es precisamente lo que sucedió con esta mujer. Cuando todo el mundo buscaba la manera de deshacerse de Jesús, ella traía lo mejor que había en su vida y se lo entregaba a Jesús como un acto maravilloso de adoración. Sabía que el día de su sacrificio se acercaba y no quiso desaprovechar la oportunidad, que podía ser la última vez que estuviera con Jesús,
y en un acto de humillación le dio el perfume más caro que había en su vida para glorificar a ese Mesías. Durante la primera década del siglo XX, mucho antes de que hubieran expertos en eficiencia, nos cuenta Gregorio Doval, que a alguien se le ocurrió que sería bueno motivar al personal colgando carteles por toda la oficina en los que se leyera "hazlo ya". Estos son los carteles que colgaron. Por todas las oficinas empezaron a poner "hazlo ya". El jefe de un gran negocio compró un gran número de estos carteles que invitaban a la gente a hacer las cosas ya, a no esperar hasta mañana. Y los colgó en muchos sitios estratégicos de su oficina para que lo viera su personal, el numeroso personal que había en su empresa. Unos pocos días después, los resultados comenzaron a notarse. El cajero desapareció con $20,000. El letrero que decía "hazlo ya", y se robó el $20,000. El jefe de contabilidad se fugó con su secretaria. 3 oficinistas pidieron un ascenso. Y el chico, para todo de la oficina, se marchó al oeste como salteador de caminos. Todos hicieron ya lo que no habían estado haciendo. En la historia estudiada, faltaba 2 días para la Pascua y el sacrificio de Jesús se acercaba. Y mientras eso sucedía, los líderes religiosos y Judas Iscariote se enfocaron en encontrar una oportunidad para prender a Jesús con engaño y matarle, o para entregarlo en la mano de los líderes religiosos. Podríamos decir que estos siguieron el consejo "hazlo ya". Y entonces, de manera negativa, como sucedió en la anécdota, lo que ellos hicieron se enfocó en entregar a Jesús, en buscar la oportunidad para matarle. Mientras tanto, la mujer volcaba su corazón en un acto total de adoración. Notan, ella también leyó el letrero "hazlo ya". Pero ella dijo: si tengo 2 días, me apuro para matarlo, dijeron los otros. Ella dijo: si tengo 2 días, le voy a entregar mi adoración. De hecho, ella pensó en 6, ¿verdad? Si tengo 6 días, le voy a dar lo mejor de mí. Y lo hizo ya. Entonces tomó su perfume y se lo llevó a Jesús, y esta mujer es recordada aún ahora por lo que ella hizo. Ahora nosotros tenemos una perspectiva diferente. Hermanos, nosotros no tenemos 2 días, ya el sacrificio de Jesús ya pasó. Ya la Pascua ya se quedó en el pueblo judío. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos por delante el regreso de Jesús. Así que piensa, si el mundo entero, incluso aquellos que se llaman cristianos, están enfocados en el pecado y están conformándose a las cosas de este mundo, ¿qué estás haciendo tú? Espero que no estés haciendo ya lo malo, sino que tu enfoque sea Dios, que tu enfoque sean los propósitos de Dios, pero que lo estés haciendo ahora. No quieras ser un buen cristiano mañana. No esperes a que se acabe la contingencia para comprometerte con Dios. No esperes a que Jesús venga para que entonces tú te arrepientas de tus pecados. Ahora es cuando tú tienes que enfocarte a Dios. Jesús va a regresar. No sabemos cuándo. Puede ser hoy. Que tu vida entonces sea un frasco de alabastro que contiene el mejor perfume para entregárselo a Dios.
De esa manera, ocúpate en servir al Señor día a día y que tu vida sea una ofrenda de adoración al Señor. Señor, hermanos, los bendiga. Vamos a tomar actitud de oración y procederemos a concluir este culto. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque nos invitas a la reflexión, pero sobre todo a entregarte nuestra vida en completa adoración, a seguirte, a vivir para tu gloria, a hacer tu voluntad. Suplicamos, Padre, que tú nos tomes con el poder de tu Espíritu Santo y que nuestra vida sea un acto diario de adoración hasta el día que tu Hijo Jesucristo vuelva por nosotros. Suplicamos, Padre, que también te manifiestes con poder sobre cada uno de mis hermanos que el día de hoy, apartando su diezmo y su ofrenda, lo entregarán a ti, para que tu gracia y tu poder siga estando con cada uno de nosotros. De igual modo, Padre, te rogamos que sigas estando con tus hijos, con sus familias, en sus hogares, en su trabajo, en sus necesidades, y que permitas que en medio de todo esto nosotros estemos enfocados en tus propósitos para hacer únicamente tu voluntad. Padre, concluimos este culto dándote la gloria, dándote el reconocimiento, suplicando que tu gracia siga estando con cada uno de nosotros. Estamos orando, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.